Entonces, ¿cómo definimos el gasto cardíaco? Aquí ya estamos determinando el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, gasto que es litros por minuto. ¿Ok? Este litros por minuto y este litros por latido, ¿no? Pero ¿cómo definimos el gasto cardíaco? Como la sangre que sale del ventículo izquierdo por minuto. Volumen de sangre que saca el ventículo izquierdo. Pero como todo está conectado en serie, se acuerdan que coinciden los volúmenes, ¿no? También podrían decir que es la sangre que saca el ventículo derecho por minuto, la sangre que saca el ventículo izquierdo por minuto. El volumen es el mismo. Pero como nos interesa qué tanta sangre se está mandando a la circulación general, ¿okay? Vamos a definir entonces por volumen de sangre que es expulsado por el ventículo izquierdo por un minuto. ¿Y de qué va a depender? Simplemente si ponemos nosotros las unidades aquí, de qué tanta sangre saca por latido, definimos como volumen latido y qué tantos latidos da por minuto. ¿Okay? ¿Qué valor dimos al volumen latido cuando vimos 70 minutos. 70 mililitros por la frecuencia cardíaca 70. ¿Cuál será el gasto cardíaco? Sí, 7% era 4. Sí, nos va a dar 4.9 litros por minuto. Ok, pero bueno, para redondearlo, aquí nada más le modifican un poco esto. Pero ahora en adelante, para redondearlo, vamos a mencionar el gasto cardíaco normal, es 5 litros por minuto. Okay, este número simplemente es para darle un número a esto, ¿vale? Para fines didácticos. ¿Ustedes están de acuerdo que una persona pequeña no requiere que se mande tanta sangre a su organismo como una persona que mida 2 metros y pese 100 kilos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces ustedes van a sus libros y ven cuál es el gasto cardíaco normal que van a encontrar. Y ahí dice que ¿cuánto? De 4 a 8 litros. 4 a 8 litros por... Que si se fijan que onda, es un rango muy grande, ¿no? O sea, de hecho esto es el doble que se da. Entonces, ¿de qué dependerá? Del tamaño de la persona, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? No es lo mismo una mujer que mida 1,50 que una persona que haga pesas que pese 150 kilos, que mida 2 metros. Ahora, me platicabas de algo que en lugar de utilizar el gasto cardíaco para determinar, por ejemplo, un valor de gasto cardíaco para determinar si el ventrículo está bombeando la adecuada sangre para ese cuerpo, lo que nosotros podemos utilizar es otro valor que se conoce como índice cardíaco. ¿A qué se refiere esto? Ok, entonces es simplemente hacer que el gasto cardíaco sobre la superficie corporal total. ¿Y cómo lo pueden medidas con esto? Metros cuadrados. ¿Cómo le saca la superficie corporal total a una persona? Lo miden y luego lo... ¿Cómo le dan? Mira lo largo y lo ancho. Sí, pero... Ok, bueno, de tarea se busca la fórmula de cómo sacar la superficie corporal total de una persona. Va a ser difícil medirla, ¿por qué? Porque necesitarías quitarle toda la piel y luego extenderla así como fuera una alfombra y medirle el área. ¿Sí? Pero eso no se puede hacer. O sea, se calcula, se aproxima mediante fórmulas, dependiendo de qué, depende de su talla, dependiendo de su peso. ¿Vale? Entonces me gusta cómo sacar este. Pero ya una vez que tiene la superficie corporal total, ¿qué les va a indicar esto de es para ese tamaño de cuerpo, ¿vale? ¿Qué tanta sangre está mandando por minuto? Y ahí sí, ¿cuál es? ¿Lo normal? De 2.8. Normalmente debe ser mayor de 2.8 Eso por minuto, ¿por qué? metro cuadrado. Si se dan cuenta que este valor, si ustedes quieren hablar de si es normal o no, este valor no sirve más, ¿vale? Porque ya está en referencia a qué? Al
tamaño de esa persona. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero bueno, ahorita nosotros no nos vamos a enfocar en este dato así aislado para fines didácticos, ¿no? De que tú vas a mandar 5 litros de sangre en la circulación sistémica por minuto. ¿Ok? Ahora, este dato, ¿en qué condiciones se lo manejan los libros? Te ponen en reposo. ¿Vale? O sea, ¿qué tanta sangre se tiene que enviar a la circulación sistémica para proveer de oxígeno todas las células de tu cuerpo en un minuto? ¿Ok? Si aumenta el requerimiento de las células, si aumenta el requerimiento metabólico de las células, es obvio que tiene que aumentar la cantidad de sangre que les llega por medida de tiempo. ¿Cómo en qué situaciones? Por hacer ejercicio aumenta el requerimiento metabólico del músculo esquelético principalmente. ¿Vale? Entonces ahí va a aumentar el gasto cardíaco, se tiene que aumentar qué tanta sangre se está mandando a esas células. ¿Cómo evidencias? ¿Cómo te das cuenta que te aumentó el gasto cardíaco? Pues más la frecuencia cardíaca, si te pones a correr los 100 metros planos, aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Te sientes así el pecho, ¿vale? Y te sientes tu corazón, ¿no? ¿Okay? Simplemente es porque está latiendo con mayor fuerza, el volumen latido está aumentando, ¿no? Y si tú vienes acá, el gasto cardíaco en esta situación aumentó. ¿Por qué? Porque aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó el volumen latido. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Ahora, nosotros podemos ver con ese enfoque, digamos, si quieren llamarle como fisiológico, como normal, de qué situaciones se pueden modificar, pero también ustedes están de acuerdo que tomando en cuenta los dos determinantes del gasto cardíaco, tú puedes deducir cuáles van a ser ciertos mecanismos para compensar alguna disminución de uno de estos dos. Por ejemplo, una persona que su corazón no bombee con la adecuada fuerza, ¿qué va a pasar con el volumen latido? ¿Qué va a pasar con el volumen de sangre que se deja por el latido? Se va a disminuir, ¿sale? Pero para satisfacer las necesidades metabólicas de sus células, tiene que mantener el gasto cardíaco normal. Si su volumen latido está disminuido, ¿cómo le vas a encontrar tú la frecuencia cardíaca? Teóricamente va a estar aumentada. ¿Sí están de acuerdo en eso? Una persona que tenga la frecuencia cardíaca baja, ¿cómo encontrarás el volumen latido? Será más difícil de medirlo en una persona, ¿vale? Sí hay maneras de medirlo, pero va a ser más difícil. ¿Okay? Ahora, si nosotros lo queremos desglosar todavía más, ¿vale? Podemos ver ahora sí ya específicamente qué variables se pueden modificar para modificar algunos de esos determinantes y por lo tanto modificar el gasto cardíaco, ¿sale? Entonces la frecuencia cardíaca depende directamente de qué? De la actividad del sistema nervioso autónomo. Entonces vimos que la frecuencia cardíaca va a subir la actividad del simpático, ¿no? Y va a bajar la actividad del... Y los determinantes de volumen latido, ¿no? Carga. Prácticamente nosotros tenemos que basarnos en este esquema que acabamos de poner para saber cuáles de estas variables se van a modificar si hay alguna alteración en alguna de esas, ¿vale? Y qué efectos va a tener sobre el gasto cardíaco, ¿vale? Entonces, al final de estas clases, por ejemplo, yo les digo, ¿qué pasa si una persona tiene una hemorragia importante, su ventrículo no se llena bien de sangre? Ya vamos a ver después que está disminuyendo la precarga, ¿vale? ¿Qué efecto va a tener la disminución de la precarga? Va a tener disminución de volumen latido y por lo tanto disminución del gasto cardíaco. ¿Cómo puede compensar esa persona para mantener su cardíaco normal? Puede disminuir esta, puede aumentar esta, puede aumentar esta, ¿vale? Entonces, así es como lo tenemos que ver. Y al final de estas 2 o 3 clases, ya teóricamente podrían hacer eso. Yo les pongo una situación, les pongo un escenario en el que uno de estos se encuentre modificada, ¿vale? ¿Para qué? Para que tú deduzcas cómo se va a encontrar esa persona, ¿vale? Cómo se va a encontrar esa persona para tratar de compensar algún cambio en alguno de estos. ¿Sí están de acuerdo? Por ejemplo, una persona que tiene una hemorragia importante, tú le vas a encontrar la frecuencia cardíaca aumentada. Vas a encontrar que su corazón se contrae con mayor fuerza. Vas a encontrar la piel toda pálida, ¿vale? Son modificaciones de esto de aquí, ¿vale? Y así es como lo tenemos que empezar, ¿okay? Pero bueno, para fines didácticos dijimos, es difícil que alguno de estos se modifique de manera independiente, que alguno de estos se modifique sin que afecte a las demás, pero para fines didácticos y para que podamos entender a qué se refiere cada uno de estos determinantes, los vamos a ver por separado. ¿Okay? Entonces, para tener un poco de continuidad con lo que habíamos visto de electro, vamos a empezar hablando rápidamente de cómo se puede modificar la frecuencia cardíaca. ¿Okay?
simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático la disminuye. Nosotros tenemos que partir de aquí. ¿Okay? Ahora, nosotros vimos cómo se representa la actividad eléctrica del corazón si tú pones electrodos en las superficies del cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahora? Uno, ¿cómo se va a representar esa actividad eléctrica de las células del corazón? Pero ahora si tú registras el voltaje de la membrana de una célula de manera individual. ¿Ok? Y otra, ¿cuáles son los mecanismos celulares y moleculares que ocurren en una célula para que se comporte así el voltaje de su membrana? ¿Ok? Entonces, yo tengo mi corazón, un corte de corazón, tengo las aurículas, tengo los ventículos. ¿Ok? Ustedes ya saben, aquí tenemos una célula, un grupo de células que están formando un cuerpo como luego viene aquí a la X, a la derecha, a la izquierda, y luego se divide, se conoce como fisuras de Purkinje, y que todo esto conforma lo que se conoce como el sistema de conducción del corazón. ¿Sale? Entonces fíjense, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Con el electro puedo ver que la actividad eléctrica, digamos que de muchas células de manera simultánea. Con la onda P me doy una idea de cómo se despolarizan, pero todas las células de las aurículas. Con el QRS me doy una idea de la actividad eléctrica, pero de todas las células del ventrículo. Con el segmento PQ me doy una idea de lo que está pasando aquí. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora lo que yo quiero ver es lo siguiente: cómo se comportan esas células de manera independiente. Entonces, ¿qué hago? Me voy a los experimentos que hicimos en las primeras clases de potencial de acción y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sale? Agarro mi electrodo de registro, un electrodo que lo voy a meter adentro de las células. ¿Vale? Entonces voy a meterlo a diferentes células en diferentes sitios. ¿Vale? Entonces si yo pongo eso así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, estos números que representan. Estoy registrando una célula de nodo sinusal, estoy registrando una célula contráctil de la aurícula, estoy registrando una célula de nodo AB, estoy registrando una célula de gas de X, estoy registrando una célula de las como fibras de Purkinje, estoy registrando una célula contráctil de la pared del ventrículo. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué voy a encontrar? Estoy registrando el voltaje de esas células. Estoy con un electrodo intracelular registrando el voltaje de esas células. ¿Qué voy a ver? Primero, una cosa importante, que no todas las células, su voltaje se comporta de la misma manera. A lo mejor todas generan potenciales de acción, ¿vale? Pero que no todos esos potenciales de acción tienen la misma forma. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Uno, nodo sinusal. Voy a encontrar algo que aún no hemos visto, pero que se parece mucho a un potencial de acción. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Vale? ¿Qué voy a encontrar en la pared de la aurícula? ¿Vale? Está partiendo por ahí. ¿Sabe que las dos son células de la aurícula? Características, cambios de voltaje de estas células es diferente. ¿Qué voy a ver aquí en las de X? Perdón, el nodo A, ¿no? Voy a ver algo muy parecido a lo que yo tengo en el nodo sinusal. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué voy a ver en las X? Una actividad muy parecida, ¿no? ¿Vale? ¿Qué voy a observar yo en la célula de Purkinje? ¿Qué voy a ver yo en la célula de Purkinje? ¿Sí? ¿Seguros? Algo así. ¿Vale? Y en los municipios contráctiles, ¿qué onda? A todos esos, si ustedes quieren, les podemos llamar potenciales de acción. ¿Por qué les podemos llamar potenciales de acción? Vámonos a la definición del potencial de acción. ¿Qué dijimos que era un potencial de acción? Cambio súbito del voltaje de la membrana. Estos son cambios, al fin y al cabo, súbitos del voltaje de la membrana. A todos estos, si quieren, le pueden llamar potenciales de acción. Lo único que tenemos que hacer es ahora
ver qué características tienen cada una de estas células que les permite generar este tipo de comportamientos. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan del experimento que les platiqué ayer? Tú agarras una célula y la aíslas de todas las demás. Ahorita fue un registro de todas las células, digamos, conectadas, ¿no? Y si se dan cuenta, están generando sus potenciales de acción a la misma frecuencia. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora si yo saco células de esos diferentes sitios y las registro pero de manera aislada? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué características te voy a encontrar? Que unas, aunque estén aisladas y no las esté estimulando eléctricamente y no estén conectadas con ninguna otra célula, pueden generar potenciales de acción por sí mismas. Y otras, que cuando estaban conectadas con todas las demás, sí generaban potenciales de acción. Pero si ahora están de manera aislada, no tienen la capacidad de generar potenciales de acción por sí mismas. ¿Okay? Entonces, a las células que sí pueden generar potenciales de acción por sí mismas, decimos que tienen automatismo. ¿Vale? Y como en este caso del nodo sinusal, a la frecuencia a la que disparan esas células, vimos que esa es la frecuencia a la que van a disparar todas las demás. Dijimos que esta célula le vamos a llamar también células marcapaso. ¿Vale? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Vale? Okay, entonces, vamos a ver ahorita qué características tienen esas células marcapaso. Uno, que hace que los cambios de voltaje sean de esas características. Y otro, qué peculiaridad tienen en su membrana estas células que le permite tener automatismo, que le permite generar potenciales de acción sin ningún estímulo externo. ¿Vale? Entonces, en sus libros, ¿cómo le llaman a estas células? Tenemos sinusales de nodo B de las X. Le llaman células paso, le llaman células con automatismo y le llaman células con automatismo. ¿Sí le llaman así? ¿Sí lo llaman así? Sí le llaman, o ya no les llaman así. ¿Cómo lo leyeron entonces? ¿Cómo le llaman a las células de nodo sinusal? ¿Células marcapaso? Bueno, sí, porque esa P es de marcapasos en inglés, ¿no? O sea, siempre y cuando son células marcapaso. Así que le puedes decir células M si quieren, ¿no? Aquí está mal. Pero bueno, eso lo manejamos porque así ya es como la nomenclatura universal, así se les conocen estas células. Esa P precisamente es de marcapaso en inglés. ¿Okay? Ahora, para nosotros saber qué es lo que está ocurriendo en la membrana que genera estos cambios de voltaje, lo único que tienen que hacer es recordar un poco las clases que vimos del potencial de acción. ¿Sale? Tú tienes una célula con su voltaje de membrana en reposo. Para que genere un potencial de acción, ¿qué tienes que hacer? Tienes que despolarizar esa célula. El estímulo tiene que ser de una determinada característica, en este caso es un estímulo despolarizante. ¿Vale? ¿Para qué lo quieres despolarizar? Para llegar hasta el voltaje de activación. De los que vimos en las primeras clases fueron de sodio, voltaje dependientes. Y una vez que se activan esos canales, aumenta súbitamente la permeabilidad del sodio. ¿Por qué se despolariza la membrana súbitamente? Aumenta la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad del sodio y el potencial de equilibrio del sodio está por acá arriba, ¿no? Si se hace más permeable la membrana de ese ion, su voltaje se acerca más al potencial de equilibrio de ese ion. Luego se inactivan esos canales y aumenta la permeabilidad de cuál. Ahora el potasio, entonces se acerca al potencial de equilibrio del potasio, está por acá abajo, ¿no? ¿Vale? Y luego ya regresa la permeabilidad como se encontraba en sus niveles basales y por lo tanto el voltaje regresa como está. ¿Qué creen que pasa aquí? Pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Pasa exactamente lo mismo. Pero fíjense algo extraño. Estas células, así como yo las pinté aquí, este es el comportamiento de su membrana. Y este comportamiento de la membrana, del voltaje de la membrana, se genera aunque estén aisladas estas células, aunque no tengan ningún estímulo externo. ¿Qué notan de raro ahí? ¿Tienen un voltaje de membrana en reposo? Sí, pero, bueno, en realidad no es estable, porque está como que va subiendo, ¿no? Okay. Si se fijan, como dice Samuel, tiene algo raro, ¿no? Nosotros, las células que habíamos visto en las clases de potencial de acción, tenían un voltaje así, digamos, casi estable, o que no variaba mucho, que llamábamos voltaje de membrana en reposo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Esta qué está pasando aquí? Se va despolarizando poco a poco. ¿Será un voltaje de membrana en reposo? No. Bueno, quién sabe, depende de qué. De cómo definamos el voltaje de membrana en reposo. ¿Cómo lo definimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el voltaje que tiene? Cuando no genera potenciales de acción. Entonces, ¿eso será un potencial de membrana en reposo? Pues sí. Según esta definición. Sí, ¿no? Sí, están de acuerdo en eso.
Así definimos voltaje en buen reposo cuando no está generando potenciales de acción. Eso de estas células será este voltaje de membrana que tiene. Si nos vamos con esa definición, teóricamente este es el equivalente al voltaje de membrana en reposo. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí sí va variando, se va haciendo cada vez más positivo. Entonces, si quieren llamarle voltaje de membrana en reposo, le pueden llamar así. Y nadie les va a decir que esté mal. ¿Okay? Pero para evitar la confusión de que es un voltaje que se mantiene estable, generalmente los que se dedican a estudiar eso le llaman de otra manera. ¿Okay? Para que no se entienda que se mantiene estable. ¿Vale? ¿Cómo le llaman a ese voltaje que poco a poco se va haciendo más positivo antes de que se genere el potencial de acción? ¿Cómo le llaman? ¿No? ¿Cómo le llaman, hermano? ¿Sí? ¿Cómo? Es un voltaje que está antes del potencial de acción. Mucha imaginación, ¿nos vamos? Una manera de llamarle. ¿De qué otra manera le llamaría? Subumbral. Aunque le puede llamar voltaje subumbral si quieren porque está debajo del debate que hace activación. Sí, sí le puede llamar así. De hecho, al fin y al cabo, hubo un momento en que no se llamaban así y alguna persona les puso así, ¿no? También como pueden llamar potencial diastólico. ¿Por qué? Para que se contraiga el ventrículo y inicie la sístole, primero se tiene que originar un potencial de acción aquí, se propaga estos ventrículos, ¿no? Entonces esta rampa coincide con qué fase del ciclo cardíaco, la diástole. Entonces por eso le llaman también potencial diastólico, ¿vale? ¿De qué otra manera pueden llamar? Puede ser, ¿qué parece esto? Como una rampita, ¿no? Y se está despolarizando, entonces le llamamos también. ¿Vale? Ahora, ¿por qué manejamos todos estos nombres? Porque dependiendo del libro que lo lean, nos pueden llamar de diferente manera. ¿Vale? Entonces, si leen cualquiera de estos nombres, ¿a qué se refiere? A este voltaje que no es un potencial de acción, que se va despolarizando de manera gradual. ¿Okay? ¿Cuál es el? ¿Cómo le vamos a llamar? Uno que cueste menos trabajo, ¿no? Que nos diga más, se está refiriendo. ¿Vale? Se llama entonces superpotencial. ¿Okay? ¿Vale? Ahora, ¿qué estará pasando? ¿Qué se imaginan que está pasando en la membrana de estas células marcapasos, de estas células P, para que se dé un cambio de voltaje de estas características? ¿Qué estará ocurriendo primero aquí? Balones que se abren lentamente. Leí que decían que este tipo de células, su membrana, naturalmente son permeables al sodio y que por eso tienen su automatismo, ¿no? Porque que su nivel de reposo es diferente a una fibra muscular, que es del ventrículo, ¿no? Que varía entre menos 55 y menos 60. Entonces, siempre se va a mantener ahí. Y entonces, su permeabilidad natural al sodio hace que entonces empiece a aumentar y hasta que llegue a los canales de activación o su subumbral, y entonces se activan. Bueno, ya metiste en los términos aquí se lleva una confusión, pero sí, en esencia vamos a hacer otra ejercicio de chamán y le podemos agregar más cosas a esto, ¿vale? Si a este le llamamos potencial diastólico, ¿cómo se llamará este punto? Digamos que es donde parte esta rampa que se va despolarizando. Potencial diastólico. Entonces, como no tenemos un valor estable aquí, pero sí tenemos un punto que es donde empieza a despolarizar esta célula, ¿no? Entonces, así nada más para darle un nombre, le vamos a llamar potencial diastólico máximo. Es el valor más negativo que alcanzan estas células. Como un chamán está por ahí de qué? O sea, en primera que notamos que es un voltaje que está más positivo, ¿vale? Que las células que ya habíamos visto antes, ¿no? Por las neuronas que daban en el primer parcial estaban por ahí de menos 70, el músculo esquelético estaba por ahí de menos 80, ¿vale? Y estas células del ventrículo
aparece mucho voltaje en el músculo esquelético, ¿no? También está por ahí, en los 80. O sea, para empezar, tenemos un voltaje más positivo. ¿Por qué se tendrán estas células un voltaje más positivo? ¿Por qué tendrán un voltaje más positivo? ¿Por qué tendrán un voltaje más positivo estas células? ¿No tienes plano? ¿Por qué, Melissa? Porque va de acuerdo a la permeabilidad que tienen ese tipo de células, en este caso para poder comenzar para poder comenzar el potencial de acción es como que menos, no tengo la palabra. Bueno, se necesita menos que esté negativo a comparación de otras. Se necesita que esté bueno. Aquí la pregunta es por qué está más positivo este voltaje. Cuando vimos una neurona que tenía menos 70, dijimos que estaba negativo el voltaje porque era muy permeable el potasio. El voltaje estaba muy cerca del potencial equilibrio del potasio. Cuando vimos un músculo esquelético, vimos que tiene valores más negativos. ¿Qué razón dimos? Más permeable el potasio, por lo tanto su voltaje se acerca más al equilibrio del potasio. Ok, sería una explicación. ¿Es menos permeable el potasio o es más permeable al sodio? Sí, tiene sentido, eso no tiene sentido. Bueno, entonces, es más positivo, nos da un indicio en primera de que su permeabilidad de la membrana de estas células es excelente. La explicación aquí precisamente es esa, ¿vale? De que en este momento la permeabilidad del sodio es mayor, ¿sale? Ahora, lo único que tienen que hacer para explicarse qué está ocurriendo aquí, por qué se produce un cambio de voltaje, como les digo, nada más relacionan lo que vimos en las clases de potencial de acción. ¿Por qué se producía una despolarización rápida en el potencial de acción? ¿Qué estaba pasando aquí? Se activaban muchos canales de sodio y muy rápido. Eso que iba a producir un cambio súbito en el voltaje. Tú quieres que se produzca una despolarización, pero no tan súbita como esta. ¿Qué haces? Una de dos, que se activen pocos, que se activan muy lento. ¿Sí tiene sentido eso o no? Ok, bueno, lo que pasa aquí precisamente es que la permeabilidad al sodio cada vez se va haciendo mayor, pero no tan súbitamente como en la fase de despolarización de un potencial de acción. ¿Sí están de acuerdo en eso? Si yo hago poco a poco la membrana más permeable al sodio, ¿qué va a pasar? Pues poco a poco se va a ir acercando más hacia dónde? Hacia el potencial de equilibrio del sodio. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Y nada más del sodio? No. De cualquier ion que esté. De cualquier ion que esté, un potencial de equilibrio positivo. Entonces, si yo digo que en este momento la membrana está siendo más permeable al sodio y al calcio, ¿tendrá sentido? Sí. Sí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Llega un momento en que ahora sí cambia súbitamente el voltaje de estas células. ¿Sí están de acuerdo en eso? Un fenómeno muy parecido a la fase de despolarización del potencial de acción que habíamos visto en las neuronas. ¿Qué estará pasando ahí? Pues de igual manera, se están activando ahora sí de manera súbita y en gran cantidad otros canales iónicos. ¿Qué canales iónicos? Los dependientes de voltaje. Bueno, son dependientes de voltaje porque sí, estamos viendo que se activan a un determinado voltaje. Entonces aquí sí se están activando canales dependientes de voltaje. Que me dejen pasar aquí yo a un ion que su potencial de equilibrio esté acá. En este caso en específico, las células P son canales de calcio. ¿Vale? Y la razón que se da para esta situación de por qué aquí no participan canales de voltaje dependientes, porque vean cómo está su voltaje. Está más positivo de lo normal. ¿Se acuerdan qué le pasan a los canales de voltaje dependientes si la membrana se mantiene mucho tiempo en valores bajos? Se inactivan. Se inactivan. ¿Sí están de acuerdo en eso?
O sea, aquí ya no hay canales de sodio funcionales. Entonces, los únicos canales que se activan a este voltaje para que se produzca esta despolarización rápida son canales de calcio. Como se activan a un determinado voltaje, son canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Vale? ¿A qué voltaje? Bueno, los que estudian esto han visto que se activan por ahí de 30 milivolts. Ya hemos visto canales de calcio voltaje dependientes que se activen en los 30 milivolts. ¿Dónde vimos eso? ¿El músculo esquelético? ¿Hemos visto alguno de estos? ¿El músculo esquelético tiene canales de calcio voltaje dependientes? ¿Su membrana? ¿A qué voltaje se activa? ¿Los 30? Sí. ¿Qué canales eran? Es una forma diferente, pero al fin y al cabo siguen siendo canales de calcio activados por voltaje por ahí de menos 30 milivolts, muy parecidos a los canales de calcio tipo L que vimos en el músculo esquelético. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué tendrá que pasar para que se repolarice? Potasio. De manera muy parecida a las células, ¿no? Aumenta ahora la permeabilidad al potasio. ¿Qué va a pasar al voltaje de las células? Se va a tener ahí hacia el voltaje, equilibrio, y un potasio, ¿no? Muy negativo. Entonces regreso otra vez a su potencial máximo. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí tiene sentido que pase esto? Ahora, esto tiene mucho sentido, ¿no? Se va haciendo cada vez más permeable a estos iones, que lo que van a hacer es despolarizar la membrana. Llega un momento que llega un voltaje de activación de ciertos canales que ahora sí me producen una despolarización rápida. ¿Vale? Se activan otros canales de potasio, aumenta la permeabilidad del potasio y la repolariza esa membrana. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué está pasando aquí? ¿Hemos visto canales que tengan estas características? ¿Hemos visto canales de sodio o de calcio que se activen a valores muy negativos? Vimos nosotros un canal de sodio voltaje dependiente, pero que se activaba ¿dónde? A menos 45, ¿no? A valores más positivos. Cuando se activaban, ¿qué producía? Una despolarización muy rápida. Vimos canales de calcio que se activan a valores más positivos. Y cuando se activan, ¿qué producen? Despolarizaciones rápidas. ¿No es el caso? El canal de calcio tipo L. ¿Hemos visto algún canal que cumpla con esta característica? Que se active a valores negativos. ¿Hemos visto eso, Liu? Y bueno, los que estaban estudiando cómo es posible que unas células tengan automatismo y tengan ese comportamiento de que a valores negativos aumente la permeabilidad al sodio o al calcio, tampoco lo habrán visto en ese momento. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta que estos canales de sodio que tenemos nosotros aquí son completamente diferentes a los canales de sodio voltaje dependientes que ya lo hemos visto, ¿no? Que se activan a menos 45 milivolts y que producen una despolarización rápida. ¿Sale? Como este comportamiento no había sido observado, dijeron que estos canales eran extraños, eran canales raros. ¿Sale? ¿Por qué son canales raros? Porque se activan a valores muy negativos. El canal de sodio que ya hemos visto se activa hasta menos 45, ¿no? ¿Sale? Este no se activa cuando se despolariza, sino se activa cuando, ¿qué? Cuando la célula está hiperpolarizada, cuando está a valores muy negativos. Se dan cuenta que es lo contrario, ¿no? A los canales de sodio que habíamos visto. Entonces, por el simple hecho de que estos canales eran raros, se le dio nombre precisamente que indique eso, ¿no? Entonces, a esas corrientes de sodio que eran activadas a valores muy negativos, se les llamaron corrientes Quick o corrientes Honey. ¿Qué significa? ¿Gaseoso? ¿Sí significa eso? ¿Tiene otro significado aparte de gaseoso? Honey. Raro.
Claro, sí, sí significa eso. ¿No me crees? Este fue raro también, solo que como esta palabra ya tiene una connotación despectiva, ya le llamamos phony. Entonces, si ustedes les preguntan, oye, ¿qué son las corrientes phony? ¿Qué dicen? ¿Por qué se llaman así? Son canales que se activan a voltajes muy negativos. Son corrientes de sodio raras. ¿Por qué son raras? Porque son corrientes que se producen a valores negativos. ¿Sale? A diferencia de las corrientes que no eran raras, que se producen ¿qué? A valores más positivos, ¿no? A valor cuando tú despolarizas la célula. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? Ahora, esto de phony le llamaron a las corrientes de sodio. O sea, el movimiento del sodio hacia dentro de la célula. Cuando ustedes escuchan phony, se refiere a las corrientes de sodio. ¿Ok? Ahora, los canales que se están activando a estos valores negativos que permiten pasar al sodio y que se produzcan estas corrientes phony, actualmente se conocen así. Como canales HCN. ¿Vale? ¿Qué significa este HCN? Aquí vamos a ver qué significan las ingredientes, porque sí nos habla mucho de las características de los canales que tienen estas células. Y precisamente estos canales son los que le confieren el automatismo a esas células. Cualquier célula, no importa dónde sea, que tú veas que tiene estos canales, va a tener automatismo. ¿Por qué? Porque son los que permiten que se despolarice solita, que aumente la permeabilidad del sodio cuando tiene valores muy negativos. ¿Vale? Entonces, estos canales están distribuidos en muchos sitios y también en el sistema nervioso central. Fueron primeramente descritos en corazón y en ganglios simpáticos. Ahorita ya se sabe que están en muchos sitios, en muchas neuronas del cerebro. ¿Vale? Muchas neuronas que, porque tienen esos canales, pueden generar potenciales de acción por sí mismos. Ahora, ¿qué significan estas siglas? H es de y el CN de glúcido cíclico. O sea, ¿qué nos dicen? ¿Por qué se le llamó así ese canal? Uno, son canales que se activan cuando, ¿en qué situación? Cuando la membrana está hiperpolarizada, cuando la membrana está a valores negativos. ¿Está bien? ¿Por qué se llama esto de nucleótidos cíclicos? Se activan con nucleótidos. Más que se active, su actividad es modificada con nucleótidos cíclicos, principalmente el AMP cíclico. ¿Vale? Y ya nos podemos entonces empezar a dar una idea de cómo el sistema nervioso autónomo puede modificar la frecuencia cardíaca. ¿Vale? ¿Qué receptor está en el corazón que medía la acción del simpático? Beta 1 está en la prosa, que se produce en aumento de AMP cíclico. Ese aumento de AMP cíclico va a actuar sobre esos canales para modificar la frecuencia cardíaca. ¿Qué receptor está en el corazón? Medía la actividad del parasimpático. M2 está acoplado a disminuye el AMP cíclico. La disminución del AMP cíclico modifica las características canales para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Vale? O sea, digamos que este es el blanco del sistema nervioso autónomo para modificar la frecuencia cardíaca, simplemente modificando qué tan rápido, qué tan lento se despolariza esta célula. ¿Sí? Entonces, estos canales que ustedes conocen como HCN son los que permiten estas corrientes de sodio. ¿Sale? Y ahora sí ya tiene mucho sentido, ya podemos con estos canales, conociendo cómo funcionan, ahora sí ya tiene mucho sentido cómo es que las células produzcan potenciales de acción sin ningún estímulo externo, sin ninguna despolarización que provenga de una sinapsis. Fíjense, partimos de aquí. Está muy negativo el voltaje. ¿Qué canales se van a activar esos voltajes negativos? HCN. Le permite el paso al sodio. Si está aumentando la permeabilidad del sodio, ¿qué va a ocurrir? Se va a estar despolarizando. ¿Están entendiendo eso? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en este momento? Llegamos al voltaje de activación. Ahora, ¿sale? Se produce esta fase de despolarización. Y también ese voltaje se activan canales de potasio, voltaje dependientes, como los canales de potasio, voltaje dependientes que habíamos visto en los primeros temas de potencialización. ¿Vale? Aumenta la permeabilidad al potasio y ¿qué ocurre? Se hiperpolariza.
¿Sí están de acuerdo con eso? Se hiperpolariza. Al hiperpolarizarse ahora, cuando llega a valores muy negativos, ¿qué va a pasar? Se activan los disorios. Se vuelven a activar estos HCN y se vuelven a condensar sobre la célula. Llegamos al voltaje de activación, los canales de calcio tipo L. Aumenta la permeabilidad del potasio, se activan los HCN, se activan los canales de calcio tipo L, aumenta la permeabilidad del potasio, se activan los canales HCN, aumenta los canales de L, así una y otra vez. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, simplemente el juego de estos canales, por el simple hecho de que estas células en su membrana tienen estos canales HCN, en el caso tipo L, canales de potasio, o sea, canales que te despolaricen, canales que te despolaricen la membrana, pues precisamente lo que va a estar ocurriendo, se va a estar despolarizando y hiperpolarizando de manera periódica, de manera automática. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, estas células, como su nombre bien lo dice, son las células marcapaso, son las células que van a determinar a qué frecuencia se despolarizan todas las demás. Si estas células de modo sinusal generan potenciales de acción, o sea, cada uno de estos generan 100 potenciales de acción por segundo, ¿vale? Esos potenciales de acción se van a propagar por todo el corazón. ¿A qué frecuencia van a producir potenciales de acción las células contráctiles de los ventrículos? Al 100 por segundo. ¿Cuántas veces se van a contraer por minuto? 100 veces por minuto. ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? 100. Si estas células generan potenciales de 60 potenciales de acción por minuto, esos 60 potenciales de acción por minuto se van a propagar por todo el corazón. ¿A qué frecuencia van a generar potenciales de acción las células contráctiles del ventrículo? 60 por minuto. ¿Cuántas veces se van a contraer por minuto? 60 veces. ¿Cuál es tu frecuencia cardíaca? 60. O sea, ¿de qué va a depender la frecuencia cardíaca? Directamente de la frecuencia en la que generen potenciales de acción estas células. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguros que sí? Ahora, ¿de qué depende a qué frecuencia generan potenciales de acción estas células? De la actividad del HC. Pues, de los nucleósidos. Esto, de aquí hasta acá, es un fenómeno muy constante. ¿Sale? Es un fenómeno que es muy constante en duración. ¿De qué dependerá la frecuencia de la que genera estos potenciales de acción? Precisamente, ¿qué tanto tarde desde su potencial histórico máximo hasta que llegue a la activación de los canales de calcio? ¿Están de acuerdo en eso? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ahorita necesito que no vayan copiándolo de manera simultánea mientras lo vamos anotando aquí. Esto simplemente que me vayan diciendo qué es lo que está pasando. Esta línea puntera que estoy poniendo ahí va a ser mi potencial histórico máximo. Que vimos ahorita que está por ahí de o sea, es donde va a partir esta rampa despolarizante del potencial. ¿Sale? ¿A dónde tiene que llegar para que se genere el potencial de acción? ¿El voltaje de activación de qué? Los canales de calcio, voltajes dependientes, tipo. ¿Está por ahí? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, vamos a suponer que ahorita el potencial de acción, esta célula que voy a quitar yo aquí, está a 80 potenciales de acción por minuto. ¿Vale? Entonces se despolariza, parte del potencial histórico máximo, alcanza el voltaje de activación, un potencial de acción. ¿Vale? Despolariza, termina, despolariza, termina. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, lo que quiero que me digan es lo siguiente: ¿qué puedo yo modificar en este dibujo que estoy poniendo para que aumente la frecuencia cardíaca? Disminuir la velocidad en la que se van a ir abriendo los canales. ¿Para aumentar la velocidad? ¿Para aumentar la frecuencia cardíaca? O sea, hacer que se abran más rápido, disminuir el tiempo en el que se van a abrir Ok, los pero canales. más que disminuir la velocidad, disminuir el tiempo, ¿no? Entonces imagínense lo siguiente: ¿qué pasa si yo parto de aquí también, pero esta rampa yo la empino más?
Aumentaría la frecuencia. Va a llegar más rápido al voltaje de activación de los canales tipo L. ¿Sale? Se produce un potencial de acción. Se vuelve a despolarizar más rápido. Llega más rápido, el voltaje de activación de los canales tipo L se vuelve a despolarizar rápido. ¿Qué observan ahí? Que ya aumenta la Se frecuencia. producen más potenciales de acción por minuto. ¿Sabe? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí se alcanza a ver ahí, no? Se producen más potenciales de acción por el simple hecho de que yo modifiqué este prepotencial. La velocidad con la que se alcanza el voltaje de activación del canal. Pues, ¿será la única manera de que se aumente la frecuencia cardíaca? No, también es que podemos polarizar más rápido. ¿Despolarizar más rápido? Bueno, hago esto que este fenómeno es un fenómeno muy constante en el tiempo, ¿no? Ajá. ¿Vale? ¿Qué otra cosa puedes modificar? El voltaje de activación ¿De qué? de los canales de tipo L. ¿Cómo lo modificarías? ¿Qué pasaría si el voltaje de activación de los canales tipo L en vez de ser menos 30 milivolts está en menos 40 milivolts? Es más rápido. Vamos a suponer que tú tengas la misma velocidad con la que se despolariza y se produce este prepotencial. Pero como el voltaje de activación de los canales tipo L es más negativo, va a llegar antes, ¿no? En vez de que llegue hasta acá, va a llegar aquí. ¿Sí están de acuerdo en eso? Se produce un potencial de acción y otra vez partimos de acá. Se va a despolarizar a la misma velocidad, pero en vez de tener que llegar hasta acá, se activa más rápido. Aumentará la frecuencia cardíaca por el simple hecho de que tú le bajes un poco el umbral de activación de los canales de casa. Sí. Aunque teóricamente la velocidad con la que se despolariza en la membrana es la misma. Y falta uno que también se puede modificar. ¿Qué haría? A lo mejor y viendo su periodo refractario relativo, tal vez se podría. Aquí no afecta tanto porque el periodo refractario se supone que está por aquí, ¿no? El otro potencial de acción se produce hasta acá. Entonces no afecta tanto el periodo refractario. ¿Qué otra cosa le modificarían a esto? Aumentando las concentraciones. ¿Qué pasa si en vez de arrancar de menos 60, arranca de menos 50? ¿Sí están de acuerdo en eso? Aunque teóricamente el voltaje sea de menos 30 de activación de los canales tipo L y el prepotencial tenga la misma inclinación, se arranca de valores más positivos. ¿Qué va a ocurrir? En vez de arrancar desde acá, arranca de valores más positivos. O sea, modificar el potencial diastólico. Si modificar los otros dos, entonces por el simple hecho de modificar el potencial diastólico máximo, si no modificas nada más, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo modificas el potencial de activación? No el voltaje de activación. ¿De qué? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Ahorita no estamos viendo qué es lo que puede pasar para que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, resumiendo, ¿de qué manera se puede modificar la morfología de este potencial de acción para aumentar la frecuencia cardíaca? Uno, empinando más el prepotencial, ¿vale? Que llegue más rápido el voltaje de activación de los canales tipo L. ¿Qué otro? Que los canales de casa se activen a valores más negativos. O que el potencial diastólico máximo no sea tan negativo, que arranque de valores más positivos. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y si yo les pregunto, ¿cómo puedes modificar esto para disminuir la frecuencia cardíaca? ¿Qué tendría que ser? En vez de este, que tarde más tiempo, ¿no? Otro. Que haga más positivo. ¿O? ¿Está bien? ¿Quién se encarga de hacer esta modificación? ¿El sistema nervioso? ¿El sistema nervioso autónomo? ¿El simpático qué es lo que va a hacer con este?
va a aumentar la pendiente, va a hacer que estos se activen a valores no negativos y que arranque de valores más positivos. ¿Qué va a hacer el parasimpático? Loco. ¿Qué? De valores más positivos y que este arranque de valores más negativos. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ahora sí, ¿cómo se produce eso? Se quedó de tarea, ¿no? Una imaginación. ¿Sí se quedó de tarea o no se quedó de tarea? ¿Qué les pedí específicamente? ¿Cómo la activación de los receptores aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Cómo la activación de los receptores? ¿Qué onda? Para el parasimpático se va a estar liberando el noradrenalina. Bueno, perdón, para el simpático, porque para el parasimpático es acetilcolina. Y entonces dice que la noradrenalina va a estimular los receptores beta 1 y van a estar entonces que estos van a aumentar la permeabilidad bueno, que modifica la permeabilidad del sodio. ¿Por qué no vamos a modificar? Están acoplados Están a la acoplados. proteína. ¿Por qué está acoplando esto? Va ¿Qué efecto va a a tener en aumentar ese? el ¿Qué efecto va a tener en el específico? la proteína. ¿Sale? ¿Qué efecto tiene el AMP cíclico con la frecuencia cardíaca? Aumentar los Los canales HCS. Esto es un nucleótido cíclico, ¿no? ¿Dónde va a actuar? Los HCS. Los canales que son modulados por nucleótido cíclico, los HCN. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se activen más estos canales HCN. ¿Vale? Si activan más estos canales HCN, ¿cuál de las tres condiciones que vimos es la que va a producir? ¿Cuál es la que va a modificar? ¿Cuál modifica? Esta, ¿no? Esta despolarización es la que estaba producida por esas corrientes FONI, las corrientes de sodio, los canales HCN. Aumenta la actividad de estos canales. ¿Sale? Esto se va a inclinar más, se va a despolarizar más rápido y aumentará la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué más? Ahorita estamos con la actividad del nodo sinusal, ¿no? De manera normal es el marcapaso, ¿no? ¿Por qué en el marcapaso el nodo sinusal no la ve? Porque su frecuencia es más alta, ¿no? La proteína sinasa es una proteína que va a fosforilar proteínas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué va a fosforilar? ¿Qué efecto va a tener que se fosforile el canal de casa tipo L? Que umbral de activación se hace más negativo, ¿no? A ver.
teniendo por receptores M2, está acoplado a un GI, disminuye los valores de AMP específico, disminuye los valores de la proteína incinasa A, ¿sale? Como ya no hay M específico, disminuye los valores de M específico, disminuye la actividad, estos son los canales HCN, ¿sale? Ya no se van a poder los canales de calcio tipo L, ya no van a tener el fosfato, y por lo tanto su umbral de activación se va hasta valores más positivos. Entonces, esta inhibición era producida por la subunidad alfa de la proteína G. ¿Se acuerdan de eso, no? Que es subunidades alfa, beta, gamma, está igual. En la GS, la alfa S es la que aumentaba la actividad de la derivato ciclasa para producir el específico. De la GI es la alfa I, ¿no? La que inhibe la actividad de la ciclasa. Pero también la subunidad beta gamma, que va a hacer es va a activar otros canales diferentes que se conocen como DIR. Esta acá, precisamente es de potasio. ¿Qué es lo que va a hacer la subunidad beta gamma? Va a aumentar la permeabilidad del potasio, y al hacer más permeable la permeabilidad del potasio, ¿qué va a pasar? El potencial estático máximo, ¿qué creen? ¿Se hace? Más negativo, ¿no? Se va a valores más. ¿Sí? Y tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué va a disminuir la frecuencia cardíaca? Uno, disminuye las corrientes FONI por los HCN. Otra, el umbral de activación de los canales de calcio dependiente es más positivo. Y otra, el potencial acciónico máximo es más negativo porque se están activando canales de potasio. Está modificando las tres condiciones que vimos, ¿no? En caso del beta 1, hace todo lo contrario. Entonces, bueno, se aumenta la actividad del simpático, ¿qué ocurre? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Se aumenta la actividad del parasimpático. ¿Dudas? Todo esto viene en su libro, ¿eh? No tiene caso. Ahora, este efecto que tiene el sistema nervioso autónomo específicamente sobre la frecuencia cardíaca, a lo mejor se topan con estos términos. Que alguna sustancia, cualquier situación, tenga un efecto cronotrópico, quiere decir que va a cambiar la frecuencia cardíaca. Si ustedes escuchan que un fármaco tiene un efecto cronotrópico o algo, va a modificar la frecuencia cardíaca. Si tiene un efecto cronotrópico positivo, la frecuencia cardíaca. Tiene un efecto cronotrópico negativo, va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sabes? Siguiendo esta lógica, el simpático, por lo tanto, tanto la adrenalina como la noradrenalina van a tener un efecto positivo. La acetilcolina va a tener un efecto cronotrópico negativo. Entonces, ¿por qué se está mediando ese efecto? Bueno, vimos que la noradrenalina y la adrenalina aumentan la frecuencia cardíaca porque activan beta 1. Cualquier fármaco que sea agonista beta 1, ¿qué efecto tendrá? Cronotrópico positivo. El efecto del parasimpático, ¿sale? Está mediado por receptores M2, receptores para acetilcolina. Cualquier sustancia que sea agonista de receptores muscarínicos que actúe sobre el receptor M2 va a tener un efecto cronotrópico negativo. Y todo lo contrario, si los agonistas beta 1 actúan como la adrenalina y la adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca, los antagonistas beta 1 van a hacer todo lo contrario, ¿vale? Van a tener un efecto cronotrópico negativo. Y si los agonistas muscarínicos actúan como la acetilcolina y bajan la frecuencia cardíaca, los antagonistas muscarínicos como la atropina, con un sistema nervioso autónomo, van a aumentar la frecuencia cardíaca, tener un efecto cronotrópico. ¿Sale? Esto no se lo platico porque luego así lo manejan en su libro y dan por hecho y ya se entienden todos esos conceptos, ¿no? Entonces cuando vean, lleguen a farma y digan, este fármaco tiene un efecto cronotrópico positivo, es lo mismo que decir, este fármaco aumenta la frecuencia cardíaca. Vean en su libro, hasta tiene más letras, no sé por qué le gusta ponerlo así, ¿no? Este fármaco tiene un efecto cronotrópico negativo. Tuve que cerrar más papel si le ponían. Este fármaco baja la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Entonces, este tipo de palabras todos son muy utilizadas, pero no dicen más que eso, ¿no?
Entonces, cuando ustedes se topen con términos como inotrópico, ya no es con la frecuencia cardíaca, sino que un efecto en la conductividad. Al igual que isotrópico, dromotrópico, bla, bla, bla. Lo vamos a ver después. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿dudas, chicos? Estos simplemente son los eventos moleculares que ocurren en la célula del nodo sinusal para que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, si yo agarro otra célula diferente, que no sea la del nodo sinusal, que no sea del nodo AB, que no sean de las partes iniciales de la X, voy a encontrar su comportamiento es diferente. La única célula que tiene esta morfología, su potencial de acción y tiene automatismo son las de las fibras de Purkinje. ¿Sale? Todas las demás células marcapaso tienen la morfología del potencial de acción que vimos hace rato. ¿Sale? Esta morfología del potencial de acción es de fibras de Purkinje, pero es característico de qué? De las fibras se van a contraer de las paredes de la aurícula, de las paredes del ventrículo. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, simplemente para no estar diciendo en este momento, cuando se polariza esta rayita de aquí, la meseta de sí, se le dan números a esto. ¿Ok? Se le dan números. Entonces, ¿qué números le vamos a dar? 0 al 4. Entonces, si hablamos de la fase 3, no estoy diciendo otra cosa más que la repolarización. Digo la fase 2, no digo otra cosa más que la fase de meseta. Si digo la fase 1, no digo otra cosa más que esta repolarización transitoria. Si digo la fase 0, no estoy hablando de otra cosa más que la repolarización rápida. Si digo la fase 4, es potencial de mejorar el reposo. O sea, simplemente es para darse palabras, ¿no? Y es como vamos a hablar de ahora en adelante. ¿Vale? Las células de Purkinje que vimos que son las que tienen esta morfología, tienen automatismo también. Son las únicas con automatismo que tienen esta morfología y se despolarizan de una manera muy parecida a las células marcapaso. ¿Por qué tienen automatismo las fibras de Purkinje? Tienen también tienen unos canales. ¿Vale? Pero bueno, ahorita vamos a dejar un poco de lado esto porque ya vimos cómo tienen los HC, cómo se puede modificar su actividad y le vamos a enfocar a los miocitos contráctiles. Estos sí requieren la fuerza de qué? De que otra célula las despolarice y active ciertos canales de voltaje dependientes que son los que te van a producir esa despolarización rápida. ¿Qué ion tiene que aumentar su permeabilidad para que se produzca esta despolarización rápida? Cualquier ion con un potencial de equilibrio por hacia arriba. ¿Qué ion tenemos? Calcio. ¿Vale? Y casualmente, ¿qué creen? Pues los dos contribuyen con esa fase de despolarización, tanto canales de sodio voltaje dependientes como canales de calcio. ¿Sale? Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que se produzca esta repolarización transitoria? O una de dos, se haga más permeable al potasio, su potencial de equilibrio está por acá abajo, o que se haga menos permeable a estos. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? ¿Se acuerdan que el potencial de activación de los canales de potasio coincidía con estos, pero tardaba más en activarse? Bueno, en este preciso momento ya se está produciendo un aumento de la permeabilidad del potasio que hace que se vaya más hacia abajo, ¿no? Y también, ¿qué otro fenómeno? Un fenómeno muy parecido a lo que vimos en el potencial de acción, se activan que canales de voltaje dependientes. Entonces, por esas dos maneras, aumenta la permeabilidad del potasio, se va más negativo. Disminuye la permeabilidad del sodio, se hace más negativo. Bueno, esa es lo que produce esta repolarización transitoria o fase 1. ¿Vale? Y bueno, los que estudian esto han encontrado que hay otros canales de potasio que son otros canales de potasio diferentes a estos canales que ya vimos que son voltaje dependientes. ¿Sale? Que como solo se dan en esta fase, que es una repolarización transitoria, así como su imaginación, ¿esto le llaman? ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se produzca esta fase de meseta? Pues lo mismo que pasa aquí, solo que a un voltaje más positivo, ¿vale? Que se mantenga un voltaje estable. ¿Okay? Entonces, imagínense que esta es la membrana plasmática. ¿Sale? ¿Se acuerdan que para que se mantenga un voltaje estable tienen que estar las mismas cargas positivas que las que salen? Entonces, aquí ya tenemos dos canales diferentes, dos tipos de canales diferentes que se encuentran activados. Unos que son los de calcio, que está entrando calcio, ¿no? Por los canales de calcio tipo
¿Y qué otros canales tenemos activados en ese momento? Potasio. Potasio, ¿no? Esto saliendo. ¿Se están contrarrestando las cargas? Sí. Están entrando las mismas que salen. ¿Vale? Si salen unas cargas positivas que las que entran, ¿qué va a pasar con el voltaje? Se va a mantener. Se va a mantener aquí en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que se salga de este estado así estable? Que alguno de estos dos cambie. Que esto aumente, que esta disminuya. Y bueno, precisamente las que disminuyen es esta. Así como se inactivan los canales de sodio rápido y se produce la repolarización, tardan mucho, pero sí se inactivan. Aquí se inactivan entonces ¿cuáles? Entonces aquí se inactivan los canales de voltaje tipo L. ¿Qué corrientes me quedan nada más? La de potasio. Las de potasio. ¿Vale? Están saliendo cargas positivas. ¿Qué le va a pasar al voltaje de membrana? Se repolariza. Entonces esta fase 3 está dada por corrientes de potasio que están viendo así. ¿Sale? Y ya no hay falla. Cuando ustedes lleguen a farma, lleguen a cardio y dan fármacos antiarrítmicos, precisamente para eso se utilizan estos fármacos. Para las arritmias, ¿no? Simplemente la arritmia es producida por una actividad eléctrica anormal. ¿Dónde van a actuar los fármacos antiarrítmicos? Bueno, no pueden actuar en otro sitio que no sea qué. Las proteínas de membrana que producen estos cambios de voltaje. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un fármaco antiarrítmico, ustedes ya lo conocen, la lidocaína. Entonces, la lidocaína tiene muchas funciones, ¿no? ¿Recuerdan la lidocaína? Que es un anestésico local. ¿Por qué es un anestésico local? Porque si tú te inyectas en la mano ya no vas a sentir nada ahí. Bloquea canales de sodio voltaje dependientes. Evita que se produzca potenciales de acción, ya no se transmite esa información nociceptiva. Bueno, estas células también tienen canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, este antiarrítmico, ¿en qué fase va a actuar? Fase 2. Otro antiarrítmico, un bloqueador de canales de calcio voltaje dependiente. ¿En qué fase va a actuar? Principalmente en la fase 2, que es donde está producida esa meseta, ¿no? Por la salida importante de potasio. Entonces, lo único que tienen que conocer para saber en qué fase actúa un antiarrítmico, mecanismo de acción de ese antiarrítmico y en qué fase del potencial de acción esté involucrado esa proteína. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguro que sí? Entonces fíjense lo que podemos hacer. Una vez que conocemos estos mecanismos, podemos hacer algo muy padre. Me agarro y pongo eso. Esta sístole, presión subvolumétrica, esta es la presión subvolumétrica y esta es la. Aquí tengo yo otra sístole. ¿Qué está pasando aquí? Se empieza a contraer el ventrículo, ¿no? Sí. Aquí se produce el primer ruido. Se cierra. ¿Sabe? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. ¿Aquí qué onda? Se cierran las lunares, se produce. Segundo ruido, aquí tenemos otra vez. Primer ruido. Picas tus ruidos primero y segundo para identificar qué. La sístole, identificar la diástole. ¿Vale? Yo quiero encimar ahí, poner qué relación temporal tiene el electrocardiograma con esto. La onda K representa la despolarización de las aurículas. Cuando se despolarizan las aurículas, ¿qué le va a pasar a ese músculo? Se va a contraer. ¿Dónde está la contracción de las aurículas? Aquí no lo hace. La onda P. Para que se contraigan los ventrículos, ¿qué tiene que pasar? Tienen que despolarizar los ventrículos. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué onda es la que me indica la despolarización del ventrículo? QRS. ¿Sale? Para que se relajen los ventrículos, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que repolarizar. ¿Cuál es la onda que me indica la repolarización del ventrículo? ¿De dónde se empieza a relajar? Ventrículo. Pues en la relajación, la diástole, ¿no? Ya tengo mis tres ondas. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ya encimé el electrocardiograma y los estados electrocardiográficos. Es una relación temporal
de trazo del electrocardiograma con las fases del ciclo cardíaco. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero encimar este. ¿Sale? Quiero encimar ese y de 3 células diferentes. Fíjense, con verde voy a poner la del nodo sinusal. Con azul voy a poner un miocito contráctil de la aurícula. Y con negro voy a poner un miocito del ventrículo. ¿Sale? ¿Dónde se encuentran las aurículas? Aquí, en la tercera parte del lado. ¿Sí se acuerdan de eso? Aquí se empiezan a contar las aurículas, ¿no? ¿Vale? ¿Dónde voy a colocar yo el potencial de acción del nodo sinusal? Es la que va a iniciar la despolarización de las aurículas para que se contraigan. Entonces tiene que ir al inicio de la onda P, justo antes de que se empiecen a contar las aurículas. ¿Sí están de acuerdo en eso? Voy a aplicar con breve, ¿no? Entonces aquí les pondría el potencial de acción de una célula. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, yo seguro que sí. La rampa despolarizante que abarcaría todo lo demás, ¿no? ¿Vale? Ahora, para que se contraigan las aurículas, se tienen que despolarizar las aurículas. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo pintaría el potencial de acción en una aurícula? La morfología del potencial de acción del músculo de la aurícula es este, ¿no? ¿Vale? Para que se contraiga, se tiene que despolarizar. ¿Dónde se está contrayendo? Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? ¿Sí? Despolariza, ¿no? ¿Hay una onda del electrocardiograma que me indique la repolarización de las aurículas? No, ¿por qué no? Porque el QR se lo tapa, ¿no? Pero teóricamente aquí se están repolarizando, ¿no? ¿Sí, no? Si ustedes dijeron, el electro no se ve una onda que me indique la repolarización de las aurículas porque está encimado, el QR pero sabemos que ahí está. Ahora yo quiero poner el ventrículo. Para que se contraigan los ventrículos, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que despolarizar. Aquí se empiezan a contraer, ¿no? ¿Y el QR qué me indica? Esta despolarización de los ventrículos. ¿Cuál me indica la repolarización? Sí tiene mucho sentido, ¿no? Entonces esto lo hacen en su casa, en ejercicio simplemente para que tengan la relación temporal, fase del ciclo cardíaco, los ritmos cardíacos, los cambios de presión, los cambios de volumen, el electro, potencial de acción del nodo sinusal, potencial de acción de la aurícula, potencial de acción del ventrículo. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Bueno, así avanzamos más rápido, ¿no? Entonces, regresando al inicio, tenemos aquí. Ya vimos qué circunstancias pueden modificar la frecuencia cardíaca. Bueno, sistema nervioso autónomo, ¿no? El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que analizar? ¿Cuáles son las variables que nos van a modificar? ¿Qué tanta sangre expulsa el ventrículo izquierdo en cada sístole, en cada fase de vaciado? Entonces, nosotros tenemos tres circunstancias aquí. Algo que llamamos recarga, algo que llamamos carga y algo que llamamos y vamos a partir de lo siguiente. Se aumenta la precarga, aumenta el volumen latido. Se aumenta la poscarga, disminuye el volumen latido. Aumenta la contractilidad, aumenta el volumen.
Si el único que tiene un efecto negativo sobre el volumen latido, entonces sería la poscarga. ¿Sale? Entonces, si yo les menciono, una persona tiene bradicardia, ¿qué factores se van a modificar para normalizar el gasto cardíaco? Tiene que aumentar la precarga, tiene que disminuir la poscarga, tiene que aumentar la contractilidad. ¿Sale? Una persona tiene una hemorragia, no se llena bien el corazón, la precarga está disminuida. ¿Qué efecto va a tener sobre el gasto cardíaco? Lo va a disminuir. ¿Por qué? Porque la precarga se disminuye el volumen latido y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué otras variables se pueden modificar para normalizar el gasto cardíaco? Que aumente la frecuencia cardíaca, que baje la poscarga, que aumente la contractilidad. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Ahora, entonces, lo que tenemos que ver es a qué se refiere cada uno, cuáles son los factores que pueden modificar todos los determinantes del volumen latido. ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué es la precarga? Presión de llenado del ventrículo. La tensión antes de la contracción. Presión de llenado. ¿Qué es la precarga, chicos? Dice el libro que es la tensión antes de la contracción. ¿La tensión ventricular? ¿Les gusta eso? Sí, eso es precarga. Cuando comienza. ¿Qué encontraron por poscarga? ¿La existencia? ¿La existencia qué dice? La contracción del ventrículo. Con fertilidad. Fuerza. Encontrar por fertilidad. ¿Mañana es viernes? ¿Cuándo es el examen? ¿15? ¿El 19 de noviembre? ¿19? ¿Cuántas prácticas le faltan? ¿Una o dos? ¿Uno nada más, la arena? Tenemos 13 clases todavía. En cardio nos falta ver presión arterial, nos falta ver estos tres, nos falta ver regulación de la presión arterial y gasto cardíaco, nos falta ver microcirculación y circulación venosa y todo renal. ¿Vale? Entonces, para mañana, si estudian bien, ¿qué consisten estas tres? Y lo vemos mañana en media hora. ¿Vale? Y seguimos con presión arterial. ¿Vale? O sea, donde damos un tema por día.
clase para verla en mayo. Creo que sí. ¿Qué? Ya. Sí va a haber clase el 16.